Hermanos, buenos días, gracias y paz a todos. Qué bueno que está aquí en el día del Señor, adorando a nuestro Señor. Es un gozo poder, es un gozo después de toda esta semana siempre estar esperando que llegue el domingo para la adoración congregacional, poder cantar juntos, orar juntos y estudiar su palabra juntos. Es un privilegio. Y bueno, vamos a Génesis, capítulo 47. Génesis 47, vamos a terminar el capítulo 47 y seguimos todo el 48 hoy. Génesis 47, el 27 en adelante y el resto del 48. Génesis 47. (47-27) dice así: Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, ponga ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, respondió José. Y Jacob dijo: júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. 48. Dice: y después de estas cosas le dijeron a José: su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob: su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia, y después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino a Efrata, esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a sus padres: son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se le acercó y le besó y los abrazó. Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día,
El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. La enseñanza de hoy se titula Por la fe. Por la fe. Una pregunta fácil de contestar es: ¿tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Dios? La mayoría respondería sin pensarlo dos veces, rápido. Pero una pregunta un poco más difícil de responder, que sí nos haría pensar dos veces, sería: ¿qué es tener fe en Dios? ¿Qué es tener fe en Dios? Y una segunda pregunta, también un poco más difícil de responder, sería: ¿cómo evidencias que tienes fe en Dios? ¿Cómo evidencias que tienes fe en Dios? Nos tomaría un poco más de tiempo responder estas preguntas. Aquí Jacob nos recordará que tener fe en Dios es creer sus promesas. Pero más que eso, vamos a ver vamos a ver con Jacob cómo evidenciamos nuestra fe en Dios. ¿Cómo evidenciamos nuestra fe en Dios? Y Jacob lo hizo de dos formas: adorando y bendiciendo. Vamos a verlo: adorando y bendiciendo. Primero lo hizo adorando. En los versículos, otra vez, 27 y 28 del capítulo 47, dice que ellos allí crecieron mucho, tuvieron propiedades, fueron fecundos. Se multiplicaron en gran manera. Estos versículos parecen ser un resumen de los últimos 17 años de la vida de Jacob allí, en Egipto. Sobre todo cuando dice que se multiplicaron en gran manera. Israel ya era todo un pueblo sin tierra. Aunque este era el propósito de Dios, que se multiplicaran de esa manera en Egipto. Dice que adquirieron propiedades. Así que parece que todo va bien, viento en popa, como decimos. Se estaban acomodando muy bien allí en Egipto. Suponíamos eso. Egipto puede ilusionar con un futuro próspero. Allí en Egipto está todo lo que se necesita para ser feliz. Así que hasta cierto punto es normal progresar y adquirir inclusive propiedades. Bueno, aunque no se nos dice si esto era algo bueno o algo malo, solamente se nos dice como un hecho, algo que está sucediendo. No era la tierra del pacto, pero no por eso ellos no debían vivir y trabajar allí. Pero sería sensato recordar de vez en cuando que Canaán es la tierra prometida y no Egipto. Ahora, todos sabemos que no porque este mundo
no sea nuestro hogar definitivo y eterno, no vamos a estudiar, a trabajar y adquirir propiedades. Como dijo una ocasión Martín Lutero, aun si supiera que mañana llegaría el fin del mundo, yo plantaría un manzano hoy. No tiene nada de malo en sí estudiar mucho, graduarse de la universidad, trabajar o tener 3 títulos. Si está bien o está mal depende de lo que hay en el corazón. El apóstol Juan nos recuerda en 1 Juan 2:15, 1 de Juan 2:15, 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se nos condena por vivir en el mundo, se nos condena por amar al mundo. Precisamente para no ser seducidos por este mundo o por Egipto y llegar a amarlo, Jacob le recuerda a José y a nosotros hoy, por supuesto, que tenemos otra tierra en la que tenemos que tener nuestra mente y corazón. Debemos trabajar lo suficiente para subsistir aquí en este mundo, ser luz, pero realmente nuestro corazón no está aquí. Nuestra vida la invertimos en el reino de Dios, donde la polilla y el orín no pueden destruir. Por eso Jacob, antes de morir, tiene entonces esta conversación con José. Entonces dice en el versículo 29 al 31, que se le acercó el tiempo de morir a Jacob. Y este es el mejor tiempo para ordenar y hablar sobre lo que realmente importa en la vida. El tiempo de morir. Dice que lo hace jurar, pero tiene que poner su mano, José, debajo del muslo de su padre. Anteriormente, ustedes recordarán que esto lo hizo Abraham con su siervo, cuando lo mandó a buscar esposa para su hijo Isaac. Y como dijimos esa vez, no está muy claro por qué debajo del muslo. Hay varias interpretaciones, pero un comentarista dice que el énfasis puede estar en la fuerza de un individuo, ya que el área del muslo cadera es fundamental para la fuerza general de todo el cuerpo. Como dije antes, hay otras interpretaciones también. Dice que él quería ser sepultado, Jacob, en el sepulcro de sus padres. Por supuesto, en Canaán. En Canaán. Se acostumbraba a sepultar a la familia junta, pero el deseo, la esperanza de Jacob era mucho más que eso. Era la promesa en la tierra de Canaán. Jacob estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en Jacob. Jacob tenía su corazón en Canaán. Seguro que Jacob estaba muy agradecido por todo lo que había conseguido en Egipto, pero estaba como pez en el agua, fuera del agua, perdón. Jacob. Jacob, al querer ser sepultado en Canaán, está reafirmando su confianza en la promesa de Dios de darle esa tierra a él y a su descendencia. Este era el deseo de Jacob antes de morir. Esta era su esperanza, su deseo. Yo creo que todos antes de morir tenemos algunos deseos, por lo menos uno. El deseo que expresan las personas antes de morir normalmente es el deseo de no morirse. Pero Jacob aquí habla acerca de su esperanza, de pasar la eternidad en el lugar que Dios le prometió, Canaán.
¿Cuál será tu deseo antes de morir? ¿Cuál será tu deseo antes de morir? En la hora de la muerte, o te lamentas por dejar Egipto, o te gozas por la esperanza futura de entrar en la tierra prometida y vivir por siempre allí. Solo hay dos deseos que puedes tener a la hora de la muerte. Cuando leo las biografías de hombres que sirvieron a Dios, sirviendo a su iglesia y predicando el evangelio, siempre, sin excepción alguna, en el momento de su muerte se pueden leer sus últimas palabras, palabras que expresan su anhelo y gozo por ir al lugar que tanto han esperado estar e ir al encuentro de su Salvador. Por ejemplo, un pastor llamado Samuel Walker, pastor en Inglaterra en el siglo XVIII, dijo, antes de morir: no tengo ninguna duda en cuanto a mi estado en Cristo o a mi gloria futura. Jacob dice que entonces se inclinó para adorar. Versículo 31. Después de escuchar el juramento de José, Jacob se inclinó en señal de adoración. Entonces, aquí está la primera evidencia de fe de Jacob. Adoró a Dios. Se postró. Y esta postración señala claramente quién es el Señor y quién es el siervo. Al postrarse, Jacob nos deja ver claramente que se humilla ante Dios. Nos deja ver su dependencia de Dios, su rendición, adoración, agradecimiento a Dios. En el contexto de su adoración, Jacob podría estar orando algo como: Señor, tú eres Dios, todo lo que me prometiste se cumplirá. Todo lo que me has prometido se cumplirá. Tener fe en Dios es más que creer que Él existe. Tener fe en Dios es creer sus promesas. Si tienes fe, adoras, como lo hizo Jacob. Una señal de tener fe es adorar. Una señal de tener fe en Dios es adorar a Dios. Adorar a Dios no es una evidencia opcional de la verdadera fe. Adorar a Dios es una evidencia central de la verdadera fe. Nosotros, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí ahora, en este momento? ¿Qué estamos haciendo aquí ahora, en este momento? Adorando a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios. Pues al igual que Jacob, hemos creído las promesas de Dios. Y el resultado es que estamos aquí adorando a Dios. Si dices que tienes fe en Dios, pero no adoras a Dios, lo que en realidad estás diciendo es que no tienes fe en Dios. Así que Jacob, porque tiene fe en Dios, adora a Dios. Y así es como Jacob entonces nos muestra cómo evidenciar la fe en Dios. Lo segundo, que vamos a ver el resto del capítulo 48, de cómo evidenciamos que tenemos fe en Dios, es bendiciendo. Así como Jacob bendijo. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver.
Versículo 1 otra vez dice, y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Muy probablemente José pensó que su padre estaba en sus últimas horas. La frase, su padre está enfermo, parece indicarnos eso. Y quería que sus hijos estuvieran allí con Jacob. También quizás estaba buscando que los bendijera. Pero sobre todo fue algo divinamente guiado por Dios. Entonces en los versículos 2 y 4 del 48, Jacob habla con José y hace un resumen del pacto que Dios hizo con él. Jacob comienza precisamente señalando que no fue cualquier persona que se le apareció, fue Dios, y que no fue cualquier Dios, fue el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso porque es el Dios que todo lo puede hacer. Como por ejemplo, puede prometer una tierra y darla a un hombre y a su descendencia como heredad por toda la eternidad. Por eso es el Dios, por eso él lo llama el Dios todopoderoso. Y dice que se me apareció. Esto nos recuerda que Dios es quien se acerca al hombre. Mientras el hombre está alejándose, se aleja de Dios, Dios se acerca al hombre para darle el pacto que le salvará la vida. Entonces dice Jacob, me bendijo. Me bendijo. Versículo 3. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición? Multitud de pueblos y una tierra que les pertenecerá para siempre. En otras palabras, recuerden, Dios está prometiendo reconstruir su reino aquí en la tierra. Ya lo hemos visto. Su reino aquí en la tierra por toda la eternidad. Su pueblo en su tierra bajo su reinado. El primer Adán, ¿recuerdan? Perdió su reino allá en el Edén. Perdió el reino de Dios en el Edén. Pero el segundo y último Adán lo recuperará. Lo está recuperando. Y nada ni nadie podrá impedirlo. Así que eso es lo que Dios está haciendo. Con respecto a esto de las bendiciones, normalmente decimos algo como: Dios me bendijo con 3 hijos, Dios me bendijo con un nuevo trabajo, o Dios me bendijo con una casa. Y eso es verdad, está bien, no hay ningún problema con respecto a eso. Pero son cosas, fíjense, que podemos ver, que tocamos, que tenemos. Pero Jacob dijo, me bendijo. ¿Con qué? Con una promesa. Una promesa. Se me bendijo con una promesa. Piénselo bien. Lo que nos tiene aquí a nosotros adorando es una promesa. Una promesa. La promesa de Dios, por supuesto. Una promesa bendita y divina, si es verdad. Una promesa que es el ancla inmovible de toda nuestra vida. Aquí y por la eternidad. Entonces dice el versículo 5, ahora pues, sigue José hablando, ahora pues, tus 2 hijos, le dice a José, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son, Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Jacob reclama para sí a Manasés y a Efraín.
Y lo hace más que todo para bendecir a José. Recuerden que Rubén, el hijo mayor de Jacob, perdió su primogenitura. ¿Se acuerdan cómo la perdió? La perdió porque tuvo relaciones sexuales con una de las mujeres de su padre. Así que Rubén perdió su primogenitura, la doble porción que le tocaba como hijo mayor, la perdió Rubén. Y también Simeón también perdió su parte en la heredad cuando lideró la masacre, ¿se acuerdan? Allá en Siquén. Así que quedaban dos puestos vacíos, puestos que ocupan entonces Manasés y Efraín. En realidad lo que está pasando es que José recibe la porción o la doble porción de la primogenitura. Jacob le está dando a José las dos porciones de la primogenitura, la que le tocaban a Rubén, le está dando a José. Una porción, una de la porción que le tocaba a Rubén se la da entonces a Efraín, y la porción de Simeón a Manasés. Simeón no tenía tierra, no heredó tierra. La tribu de Simeón, la tribu de Judá, le da un espacio dentro de su territorio para que ellos habiten allí. Así que, como José había dado una gran bendición a los hombres de Egipto, José es ahora recompensado por eso. Él recibe ahora una gran bendición, una doble porción. Como Jesús, como nuestro Señor Jesús, que fue grandemente recompensado por cumplir el pacto eterno de redención. El Salmo 45, un salmo que habla acerca del Mesías, sobre todo en el versículo 7, Salmo 45, 7, dice así, Salmo 45, 7, con respecto a la recompensa del Mesías, dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Sigue diciendo en el versículo 6, pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. O sea, los demás hijos de José recibirían su herencia dentro de estas dos tribus, Manasés o Efraín. Aquí y en el siguiente versículo que vamos a ver en el 7, seguimos notando la gran fe de Jacob en la promesa de Dios al repartir la tierra de Canaán más de 400 años antes de ellos vivir allí. El versículo 7 dice: en cuanto a mí, aquí se acuerda de Raquel, en cuanto a mí, cuando vine de Padán Aram, Raquel se me murió en la tierra de Canaán en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, esto es Belén. Parece lamentarse de que Raquel, su amada esposa, fue sepultada en un lugar que no pensó que sería sepultada. Aunque el que haya sido sepultada en Canaán sí era bueno. Canaán es la tierra prometida, a donde él tiene entonces su esperanza de ir. El versículo 8 y 11 entonces dice Jacob: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Para este tiempo, los hijos de José ya eran jóvenes. José le dice: son mis hijos. Y Jacob le dice: acércalos para que los bendiga. Entonces le va a dar la bendición del padre a los hijos antes de morir. Esto era muy importante, recordemos, como hemos estado hablando, porque ellos tenían la costumbre de
dejarle al hijo mayor una parte más que al resto de los hijos. Costumbre que nosotros no tenemos, así que quizás no podemos entenderla. Dice también que no podía ver, y quizás por eso preguntó quiénes son estos. No podía distinguir quiénes eran. Me llama la atención que no se registra que Jacob hizo algo parecido con sus demás nietos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Jacob siempre trató de manera especial a José del resto de sus hijos. Le dice unas palabras emotivas Jacob a José: no esperaba verte, y ahora mira, te veo a ti y a tus hijos. Son esos momentos que no podemos creer lo que estamos viviendo. Como un sueño que ves imposible que se realice. Jacob daba por sentado que José estaba muerto y que nunca lo volvería a ver, por lo menos en este mundo. Pero no solo lo ve a él ahora, también a los hijos de José. Es mucho más de lo que esperaba ver. Mucho más de lo que esperaba ver. Jacob se conformaba con ver a José, pero ahora ve también a los hijos de José. Y era una gran alegría para él. Un gran gozo. Y ahí lo expresa. Esto, por supuesto, lo hizo Dios. Y Dios lo sigue haciendo. Dios lo sigue haciendo. Pero, ¿saben en qué Dios sí supera todas nuestras expectativas? Las de todos juntos. ¿Saben en qué? En la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo en Timoteo 1:14, Primera Timoteo 1:14, Primera Timoteo 1:14 le dice Pablo a Timoteo: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo en los versículos 12 al 14, tenemos que recordar que José ya no era el papá, así que Jacob es el que va a bendecir antes de morir a Manasés y Efraín. José coloca a Manasés, el mayor, a la derecha de Jacob, como debe ser. Manasés, el mayor, debe ir a la derecha para recibir la bendición del primogénito. Y coloca a Efraín como hijo menor a la izquierda, como debe ser. También va a recibir bendición, pero un poco menos de bendición. Así debe ser. Claro, Jacob lo sabe. Jacob sabe que es así. Aún así, Jacob, ¿qué hace? Cruza las manos. Pone entonces su mano derecha en la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Pero esto que está haciendo Jacob no debe extrañarnos, sorprendernos. Él, siendo el menor, fue bendecido con las palabras: el mayor servirá al menor, o el menor será más grande que el mayor. En los versículos entonces 15 y 16, Israel comienza, o primero se dirige a José. Y me llama la atención cómo llama Jacob a Dios. Primeramente le dice pastor. Mi pastor. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Jacob es el primero en llamar a Dios pastor, inclusive antes que David. Pastor, su pastor. Recuerden que Jacob era pastor de ovejas. Así que podemos imaginarnos por qué le llama pastor. Tenía guía del alimento, cuidado y sobre todo paciencia
paciencia, como un pastor. Dice, también lo llama el ángel que me ha rescatado. Aquí algunos dicen que este ángel se refiere aquí a el Hijo de Dios, a Jesús el Cristo. Por supuesto, Jacob se refería a que fue rescatado de la muerte a la vida. Y nuestro Dios es tanto pastor como salvador. Antes del establecimiento del nuevo pacto, Dios se revela a sí mismo como pastor y salvador. Y en el nuevo pacto, cuando Jesús lo establece, que muere y resucita, entonces Jesús se revela de ese mismo modo, pastor y salvador. Esa es una de las razones de por qué creemos que Jesús es el mismo Dios. Jacob vio a Dios como su pastor y salvador. Jesús dijo que Él era el buen pastor que su vida da por las ovejas. El pastor que salva, el pastor que rescata. Juan 10:11. También dice, viva, le dice a José, viva en ellos mi nombre. Viva en ellos mi nombre. ¿A qué se refiere Jacob con eso? Y aquí quiero leerle un comentario que me pareció una buena explicación de a qué se refiere Jacob cuando dice, viva en ellos mi nombre. Dice así, sean siempre contados como parte de mi propia familia, sean verdaderos israelitas, personas que prevalecerán ante Dios como yo lo he hecho, y en nombre de Abraham, siendo partícipes de su fe, y en nombre de Isaac, que sean tan notables como él por su obediencia sumisa. Que las virtudes de Abraham, Isaac y Jacob se acumulen en ellos e invariablemente se muestren por ellos. Nosotros debemos, creo yo, convertir esta bendición en oración para nuestros hijos. Ciertamente Abraham, Isaac y Jacob no eran perfectos, cometieron muchos errores, pero también ellos crecieron en la gracia y tuvieron fe en las promesas de Dios. Debemos orar para que nuestros hijos tengan ese mismo corazón y esa misma fe para con las promesas de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 17 y 18, dice Moisés que le desagradó a José. Le desagradó a José ver que su padre le pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y siquiera sobre la cabeza de Manasés. Otra versión dice que se disgustó o se molestó. ¿Saben algo? Yo también me hubiera molestado. Yo me hubiera molestado. Yo hubiera dicho algo así como, tengo tantos años sintiéndome orgulloso de Manasés, mi hijo mayor. Tengo tantos años que le he dado responsabilidades de hijo mayor, privilegios de hijo mayor. Él se comporta como un buen hijo mayor, el hijo mayor que debería ser. Él se merece la bendición del primogénito, no Efraín. Eso es lo justo, ¿no es así? Todos estaremos de acuerdo. Pero si hay alguien que sabe sobre quién merece qué y quién no merece algo, es Jacob. Ese es Jacob. Por eso me encantan las primeras palabras de Jacob, de Israel, al responderle a José aquí. Lo sé, hijo mío, lo sé. Dice el 19 así,
Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Alguien dijo que aunque la visión física de Jacob estaba oscurecida, la visión espiritual no. Jacob parece otra persona aquí. Habla como otra persona. De hecho, no habla como Jacob, habla como Israel. ¿Saben? Personalmente, a mí me hubiera gustado hablar sobre Dios con Jacob en esta etapa de su vida. Y estoy seguro que hubiera aprendido mucho sobre Dios. Mientras que José mostraba su disgusto tratando de corregir a Israel, Israel contesta tranquilo. Lo sé, hijo mío, lo sé. Sin temor a equivocarme, pienso que entre muchas otras razones, Israel quería ser bendecido como él fue bendecido, con la bendición no merecida, con la bendición inmerecida. Según la cultura y la tradición, Jacob, siendo el menor, no era candidato a la bendición con que fue bendecido. Tampoco era candidato según los estándares de la moral. Menos. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios, nuestro Dios bueno, da este tipo de bendición, la bendición inmerecida. Bueno, realmente es la única bendición que Dios da porque no merecemos nada nosotros. Nosotros, al igual que Jacob, hemos recibido esta bendición, la bendición inmerecida. Hermanos y hermanas, tenemos un Dios que cuando bendice con el don más grande que da a una persona, el don de la salvación, cruza los brazos. Así es nuestro Dios, un Dios que cruza los brazos para bendecir al que no merece ser bendecido. Hizo eso para salvarme. Cruzó los brazos. Esa es la única forma de que yo pudiera ser salvo, que Él cruzara los brazos. Entonces sigue diciendo en el versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín ante Manasés. En otras palabras, de ahora en adelante, cuando mis descendientes bendigan a alguien, dirán que Dios te bendiga como bendijo a Efraín y Manasés. El propósito de esta bendición o de este deseo expresaba este deseo de llegar a ser una descendencia numerosa. Y sucedió así. Fíjense lo que dice Moisés antes de morir. Más de 400 años después, en Deuteronomios 33:17, Deuteronomios 33:17, dice Moisés, hablando de cada tribu, dice, su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, y tales los millares de Manasés. Estas tribus llegaron a ser reconocidas en Israel y no estaban destinados
destinadas a eso, pero Dios fue preparando todo para que estos dos hijos de José ocuparan en Israel un lugar importante. Al momento de la bendición, todo Israel tenía que decir, que mencionarlos a ellos en la bendición. Una descendencia numerosa era señal o es señal de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es parte de la promesa de Dios en el pacto. Dios le dijo a Abraham, te multiplicaré. Tendrás una gran descendencia. Ahora, nosotros sabemos que cuando Dios prometió hacer de Israel una gran multitud, no se refería a la etnia, no se refería a Israel según la carne, sino al verdadero Israel, a Cristo Jesús. Así que nosotros estaremos un día allá, una multitud de personas adorando a Dios. Somos una multitud, sí, como Efraín y Manasés, y que no merecían estar allá, como Efraín y Manasés. Versículo 21 dice, entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes. Como diciendo, yo voy a morir, pero para nada eso debe preocuparles. Dios va a estar con ustedes. Dice, los hará volver a la tierra de sus padres. Jacob le dijo a José, sepúltame en Canaán y allá los espero. Esa misma promesa, o una promesa parecida, por supuesto y mucho mejor, nos hizo nuestro Salvador. Juan 14:3. Juan 14:3 dice Jesús, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes también. A donde yo voy, ustedes también. ¿Saben? José, antes de morir, tuvo la misma esperanza que su padre. La misma esperanza que su padre. Hebreos 11:22. Hebreos 11:22. Y no pierda Hebreos 11 porque ahora vamos a regresar allá en unos segundos. Hebreos 11:22 dice, por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. O sea que sus huesos deben ser sepultados en Canaán. Por la fe, José tenía la misma esperanza de su padre, tenía la misma esperanza. Pasar la eternidad allá, en Canaán. Por la fe. Yo sé de paso, no sé si lo dije al principio, este es el título de la enseñanza. Por la fe. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Vas camino a Canaán? ¿Vas camino a Canaán? Así, yo escuchaba una canción en los 80. Vámonos a Canaán, aleluya. Vámonos a Canaán, decía la canción. Y el versículo 22, para terminar, dice, yo te doy una parte más que a tus hermanos, le dice Jacob a José, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esto que dice Jacob a José no está muy claro, no hay mucha evidencia sobre esto y no hay consenso entre los comentaristas, hay muchas interpretaciones, hay varias interpretaciones con respecto a lo que le promete Israel a José.
Pero lo que quiero recalcar o resaltar es lo que Israel ha venido haciendo, creyendo la promesa de Dios y bendiciendo con porciones, heredando la tierra sin vivir allá aún. Una pregunta para terminar, ir terminando. ¿Cuál es, o bueno, la pregunta que ya hemos hecho, cuál es una de las mayores muestras de que un cristiano tiene fe? No es que haga llover oro del techo, no es esa. Tampoco es que alargue la pierna que tenía más corta que la otra, tampoco es eso. Volvamos a Hebreos 11, versículo 21 en esta ocasión. Hebreos 11, 21. Hebreos 11, 21 dice: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. El escritor de Hebreos no registró cuando Jacob vio a los ángeles bajar y subir la escalera. Y eso fue un gran evento en la vida de Jacob, ¿no es así? Tampoco el escritor de Hebreos registró cuando Jacob luchó con el ángel, que fue otra gran experiencia. Pero no registró eso. Registró cuando Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Por la fe, dice el escritor de Hebreos, por la fe. Así que, otra vez, ¿cuál es una de las mayores muestras de que un cristiano tiene fe? Que sabes y hablas acerca de que un día tendrás una tierra para vivir por toda la eternidad. Por eso Israel bendijo a sus hijos, dándoles desde ya, heredándoles desde ya esa tierra, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Jacob no dijo algo como, bueno, oren, yo me voy a morir, pero oren para ver si Dios realmente le vaya a dar esa tierra. Yo no vi nada de eso, así que espero que a ustedes le vaya mejor. Aunque no parece, porque aquí en Egipto les va muy bien. No dijo algo así. Jacob bendijo, apropiándose de la promesa, creyendo las promesas de Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Enseñando estas promesas, predicando estas promesas, cantando estas promesas, cantando estas maravillosas promesas, enseñando estas maravillosas promesas y predicando estas maravillosas promesas que se encuentran en el maravilloso Evangelio de Cristo. Por la fe. Así lo hacemos. Por la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos da esperanza. Y esa esperanza que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en toda nuestra vida, es la que nos sostiene, Señor, hasta el día de hoy y hasta el día final en este mundo. Que esa esperanza nunca muera, siempre esté allí, a pesar de las adversidades que podamos experimentar. Gracias, Señor, por salvarnos, por darnos esa bendición que no merecíamos. Gracias, Señor, tú eres nuestro Dios y a ti adoramos por siempre. Amén.